Conoce a tus candidatas a cargos de elección popular. Elección 2024. En presencia universitaria. 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos a continuar con más información y en esta ocasión para la entrevista tenemos aquí en el estudio, está con nosotros Carolina Íñiguez, ella es candidata de Movimiento Ciudadano y bueno, pues justamente vamos a estar platicando sobre diferentes propuestas y por supuesto escuchando sus respectivos puntos de opinión. Buenos días, candidata, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Así es. Que nos pueda empezar a platicar un poquito, es una pregunta que, como lo dice mi estimado Marco, es algo que con lo que estamos iniciando prácticamente con los diferentes candidatos, que le pueda comentar a la audiencia, que es quien más está interesado en escucharla, quién es Carolina Íñiguez y justamente por qué busca representar a los ciudadanos. Carolina Íñiguez es una ciudadana. Yo no he tenido ninguna incursión como en ningún puesto político aún. Estoy interesada en cambiar la estructura social que vivimos actualmente y por eso es que me atreví a participar en este ejercicio electoral. ¿Pretende usted ser diputada, candidata? Luego, en ocasiones, es cuestionado por parte de la ciudadanía, incluso por un sector de la clase política, por cierto, un tanto desgastada, que para ser diputado se requiere experiencia, ¿no? ¿Usted qué experiencia podría aportar desde lo que ha hecho como ciudadana en un congreso local? Mira, yo soy abogada, sé algo de derecho, por ende, y obviamente manejar un poco la Constitución, que quisiera que manejara diestra y siniestra para hacer justicia, no se puede, lo que debemos hacer es respetar el Estado de Derecho. La segunda es que soy activista por las infancias, derivado de varias situaciones que he vivido, pero sobre todo para ejecutar justicia por las infancias. Ese es mi eje principal, el cuidar de las infancias. Si nosotros tenemos niños felices, niños contentos, niños con una vida digna, por ende vamos a tener una sociedad más sana. Son situaciones que la gente o no visibiliza o tienen tan normalizadas algunas violencias. Por ejemplo, las mamás que tienen que optar entre trabajar y dejar a sus hijos en alguna escuela o no pueden dejarlos en alguna escuela, los dejan con el tío, con el primo, con la prima, son niños violados en general. Esto es detrás de un estudio multidisciplinario. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mamás, ¿cuántas mamás? Más o menos son el 50% de las mujeres, según el INEGI, de las mujeres que son madres, dejan a sus niños en algún lugar. Y son madres que su papá, el papá de estos niños los abandonó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que cubrir los marcos jurídicos, porque la verdad es que lo pueden ejecutar esto porque la ley lo permite. Así es, candidata, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las principales, para empezar, que nos platique un poco sobre el distrito para el cual usted busca representar y cuáles han sido estas principales inquietudes que le han comentado en estos recorridos que ha hecho? ¿Qué es lo que hace falta o cuáles son las peticiones que hacen hacia su persona? Y bueno, pues desde su competencia, ¿cuáles son las propuestas? Mira, mis propuestas como legisladora, como bien sabemos, no solamente es por Querétaro, sino por toda la nación. Lo que más nos han propuesto es seguridad, porque toda la gente se siente insegura hoy. Vemos que la estrategia de seguridad es una estrategia fallida, no se puede con abrazos, sino balazos. Realmente hay que tener mano dura con los delincuentes. No pueden sobrepasar por los derechos de la ciudadanía ni de las víctimas. Ese es un punto en el cual la estrategia de seguridad del gobierno actual no funciona y no va a funcionar. Y es algo que nos tiene a pique. Y si seguimos en ese rumbo, no vamos a poder sostener la estabilidad del país. El gobierno es el primero que nos debe de proveer la seguridad. Hoy no la tenemos. Es seguridad. En materia ecológica,
bueno, yo creo que ya todos, es imposible decir que no nos alcanzó. Hoy está aquí el calentamiento global, nos estamos muriendo de calor, hay golpe de calor. Se habla hoy de muchas tecnologías como las tecnologías hídricas, la captación de agua, sí, todo muy bien, pero hay algo que no se visibiliza y que a un árbol, tan sencillo como un árbol, no hay ninguna tecnología que pueda suplir el trabajo del árbol. Entonces se necesita una reforestación masiva, tecnificada y sistematizada para que podamos volver a sostenernos. La otra es mantener el campo alimentario o los alimentos. Vamos, es un campo hoy olvidado, el gobierno actual no les da apoyo, estamos importando muchísimos alimentos cuando México tiene todo para producir los alimentos. Lo mismo con los ganaderos. Los ganaderos están hoy olvidados. Sí los apoyan, pero ¿saben con qué los apoyan? Con 2 pacas de pastura. Eso no es un apoyo. Eso está de risa. Entonces necesitamos volver a proteger la industria desde lo ganadero, desde los productores de alimentos, pero también a todos los empresarios. Los empresarios hoy en día, y todo el tiempo he sabido, que son los que con sus impuestos han sostenido al país. Entonces necesitamos proteger a todos los empresarios en todos los niveles. Hoy no tienen esa protección, necesitamos darles certezas para producir, necesitamos bajar recursos para ellos, necesitamos que se les pueda subsidiar para que pueda reemerger ese campo. ¿Por qué Movimiento Ciudadano podría ser una opción para las ciudadanas y los ciudadanos aquí en Querétaro? Mira, principalmente nosotros no tenemos un jefe político que adorar, aunque mucho se dice que los esquiroles y todo este tipo de mitos que hay. Movimiento Ciudadano no tiene compromisos con nadie, porque a nosotros nadie nos está subsidiando, nadie nos está pagando una campaña. Es por eso que ustedes pueden ver que nosotros carecemos de spots. Hay veces que no nos ven, además de la guerra sucia de que lo poco que tenemos van y nos arrancan las lonas, que es muy poquito el recurso que nos dan del partido para nosotros poder hacer nuestra campaña. Entonces, creo que Movimiento Ciudadano sí tenemos ganas. Si ustedes revisan perfil por perfil de los distritos federales y de los locales, ustedes pueden ver la trayectoria de cada uno de nuestros compañeros, muchos de ellos muy experimentados, que han aportado mucho a la sociedad, pero no han tenido como tal un trabajo que por representación como presidente municipal o, bueno, nada político. Así es. Candidata, hablaba justamente de un tema que se ha hablado mucho, la guerra sucia y la percepción que tienen también los candidatos en general a estas elecciones, a este proceso electoral. Me parece que usted fue una de las primeras, o si no es la primera candidata, en solicitar medidas de protección. ¿Qué ha pasado y en general usted cómo ha visualizado este ambiente electoral? Mira, es uno de los ejercicios electorales seguramente más violentos de la historia política, como bien lo dijo Colosio, después de una revolución. Yo fui la primera, sí se manejaron muchos mitos, ¿no? Sí viene de una violencia familiar, sí, efectivamente sí era de una violencia familiar. Mi expareja también quería postularse, igualmente por Movimiento Ciudadano, pero al pasar del tiempo él se vuelve un deudor alimenticio, no se le postula, no puede porque no pasa la 3 de 3 y hoy en día no pasa ninguna de las 3 de 3. Y en venganza, pues empieza a hacerme él también una guerra, ¿no? Mediática, creándome páginas falsas, amenazas de muerte, él y su familia. Entonces, no soy yo la que lo solicita, sino yo hago la denuncia en el INE y el INE concatena lo anterior que yo ya tenía en la fiscalía, que esto ya es sujeto a proceso, él ya está sujeto a proceso, y ellos mediante un estudio interdisciplinario, porque me hicieron investigaciones de todo, y ellos mismos determinaron que sí estaba viviendo muchísima violencia. Entonces,
ellos le piden a Secretaría de Seguridad Ciudadana que me den esa seguridad. Ahora, Secretaría de Seguridad Ciudadana, el subsecretario salió a dar una declaración donde dice, no, es que esto viene de una violencia familiar, no pasa nada, ¿no? A nosotros no nos han dicho. 2 meses después de que les piden esta medida, me la dan, y eso porque yo ya estaba muy molesta y dije, bueno, pues por eso se llegan los feminicidios, porque no tienen una perspectiva de género ni siquiera para actuar, ya no digamos para juzgar, para actuar. Entonces esa es una medida de las más importantes que hoy me relacionan con las violencias contra la mujer, que yo voy por las infancias, que también de hecho es una violencia terrible, la violencia vicaria o el retener un dinero que es para sostener a un hijo, es una violencia terrible, pero por eso se llegan a los feminicidios. Y hoy los feminicidios están maquillados, esas cifras, con desapariciones o desaparecidas. Entonces, y esta va en aumento, y es algo en lo que hay que tener muchísima atención. El feminicidio, por eso se debe de juzgar con perspectiva de género. Realmente, como yo he vivido esta injusticia, yo pensaba que no existían. Sí existen, sí están. Yo la estoy viviendo, hoy la estoy viviendo, aún con mis medidas de seguridad, aunque tengo personas que me otorgó el Estado, que me cuidan, que están armadas, que pues salen conmigo a los recorridos, aún así la sigo viviendo y no les importa. Hay precisamente la ley les protege en algunas cosas porque hay lagunas que cumplir, lagunas que llenar para que se pueda ejecutar una justicia. Candidata, nos tenemos que ir. ¿Algún mensaje final? Muy breve para la audiencia que nos está viendo. Les quiero decir a todos que todos salgan a ejercer su derecho al voto. Yo que quisiera que votaran todos por MC, lo que sí les puedo decir, que por favor todos recapaciten, reivindiquen y que sepan que tenemos que enderezar el rumbo. No podemos seguir así. Salgan a votar. Muchas gracias, candidata. Gracias, candidata. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con más.